Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bien, pues en esta clase vamos a continuar estudiando el teorema integral de Cauchy para discos que derivamos en la clase anterior. Entonces, para recordar lo que demostramos en la clase anterior, vamos a recordar el enunciado del teorema integral de Cauchy. Entonces, lo que probamos en la clase pasada fue lo siguiente. Si tomamos z0 un punto fijo del plano complejo, r un número real mayor que 0 y definimos D como la bola o el disco con centro en Z0 y de radio R. Entonces, si consideramos la función f definida sobre D a los complejos y pedimos que sea analítica en D, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la integral a lo largo de la trayectoria gamma de la función f es igual a 0 para cualquier curva cerrada gamma de clase C1 por partes que quede contenida en D. Entonces, es lo que probamos la vez anterior. Es, digamos, como una consecuencia del lema de Gursat que probamos. Y este es uno de los teoremas más importantes del curso. Más adelante buscaremos su generalización, permitiendo que el conjunto D ya no sea solamente un disco, sino que sea una región más general. Pero lo que les decía en la clase anterior es que de alguna manera sí estamos avanzando en cuanto a la generalidad del enunciado, ya que aunque limitamos nuestro dominio de la función a un disco, pasamos de un rectángulo a cualquier curva cerrada contenida en ese disco. Entonces, en general, sí estamos ganando bastante con este teorema de Cauchy. Y la idea es seguir generalizándolo hasta una de sus versiones más generales que vamos a ver en un par de clases. Entonces, para que vean la fuerza de este teorema, o sea, las conclusiones tan fuertes que puedes sacar de este teorema, vamos a ver un ejemplo de aplicación de este teorema. Entonces, vamos a escribir el siguiente ejemplo. Entonces, a partir del teorema de Cauchy, vamos a evaluar la siguiente integral. Entonces, vamos a ponerle así, vamos a ponerle como ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar la integral. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar la integral sobre la trayectoria gamma de la siguiente función. Vamos a considerar la función e a la z, ¿ok? Entonces sería e elevado a la z sobre z menos 16 diferencial de z. Vamos a evaluar esta integral donde gamma es una parametrización bueno, desde luego vamos a pedir que sea una parametrización positiva. Entonces, ¿ok? De la siguiente circunferencia. De la circunferencia con centro en el origen y de radio 2. Así las vamos a estar denotando de aquí en adelante a las circunferencias, ¿no? Entonces, si quieren, de una vez, pongo la nota. Me imagino que para todos es claro, pero voy a poner la nota, ¿no? Entonces, nota, ¿no? Entonces, si tomamos Z0 en el plano complejo fijo y un número real R mayor que 0, entonces este conjunto de aquí, ¿no? Entonces concentro en Z0 y de radio R, este conjunto de aquí denota la circunferencia, ¿no? Esto de aquí,
denota la circunferencia con centro en Z0 y de radio R, ¿ok? Entonces esto de aquí. Ay, no marqué el rectángulo, disculpen. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Me imagino que para todos es clara la notación, pero como hay mucha variedad para denotar a las circunferencias, entonces de una vez que quede claro que este de aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí denota a la circunferencia con centro en Z0 y radio R, ¿ok? Entonces, radio R, ok. Entonces, vamos a evaluar esta integral a lo largo de esta circunferencia con centro en el 0 y de radio 2. Ok, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces imagínense que por aquí tenemos nuestra circunferencia. ¿No? Entonces aquí está la circunferencia. Estamos en el origen. Entonces imagínense que por aquí anda el centro de la circunferencia. Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia de esa manera. ¿No? Entonces esto de aquí, digamos, a la circunferencia, recuerden que la vamos a identificar con gamma. O sea, yo sé que la circunferencia es la imagen de gamma, pero vamos a identificarla todo el tiempo con nuestra curva gamma. Entonces esto de aquí será la gamma a la que nos estamos refiriendo. Y entonces lo que vamos a hacer es parametrizarla, ¿no? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a parametrizar a la circunferencia de esta manera, a través de la parametrización gamma. Y vamos a evaluar esta integral, ¿no? A lo largo de esta trayectoria de gamma. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, fíjense, si nosotros queremos aplicar el teorema de Cauchy, lo que nos pide el teorema de Cauchy es que la función f, entonces, de una vez, digamos, para hacer coincidir la terminología del teorema de Cauchy con el ejemplo, entonces, a ver, aquí le voy a poner así, solución. ¿No? Entonces vamos a definir f de z, entonces sea f de z como precisamente esta función de aquí, ¿no? E a la z entre z menos... de hecho aquí, en el ejemplo, para que todo funcione, de hecho es z al cuadrado, disculpen, aquí es z al cuadrado. Para que todo funcione bien, así. Entonces hay que evaluar esa integral, ¿ok? Entonces, esta función f de z claramente es analítica, ¿no? Entonces, claramente f es analítica en todo el plano complejo, menos los puntos donde el denominador de esta función se hagan cero. Eso lo sabemos porque e a la z es una función entera, entonces e a la z no tiene ningún problema. El único problema que tiene esta función es donde el denominador se hace cero, pero claramente esos puntos donde el denominador se hace cero son menos 4 y 4 positivo. Entonces, en estos dos puntos nosotros tenemos problemas, los voy a pintar con rojo. En menos 4 y 4 son los puntos donde nosotros tenemos problemas. Y entonces, si estamos considerando la circunferencia de radio 2, quiere decir que desde luego, entonces en el dibujo, en términos del dibujo, lo que tenemos es una situación de este estilo. Entonces aquí está nuestra circunferencia. Voy a completar el plano complejo de esta manera. Ok, entonces a ver, aquí tenemos nuestro eje real.
Aquí tenemos nuestro eje imaginario. Y entonces desde luego podemos pensar que aquí está el 2. Y aquí está el menos 2, puesto que nuestra circunferencia es de radio 2. Y entonces supongan que por aquí está el 4. Entonces aquí está el 4. Y por aquí anda el menos 4. ¿No? Entonces, fíjense que los puntos donde la función es, más bien donde la función tiene problemas, donde no sería analítica, queda fuera de la región limitada por la curva gamma. Eso quiere decir que si nosotros queremos hacer concordar el ejercicio con la notación de aquí, entonces, ¿a quién tendría que definir como D? Es decir, como mi circunferencia que contiene a la curva gamma. Pues fíjense, nosotros podemos considerar la circunferencia con centro en 0 y de radio 3. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿no? Si digamos copiamos esta misma circunferencia y la ponemos centrada en el origen, pero de radio 3, digamos algo de este estilo. Imagínense que por aquí está la misma circunferencia, pero de radio 3. Entonces, podemos definir a D como nuestra circunferencia de radio 3. Y entonces, gamma es una curva que se queda contenida en esa circunferencia. Y la función f claramente es analítica en esta circunferencia de radio 3. Y por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a escribir lo que dije. Entonces, lo voy a escribir así. Entonces, es analítica en C menos el 4 y menos 4. Y en particular, ¿no? Entonces, y en particular, es analítica en, y ahora sí, vamos a definir D. En esto de aquí sería D, ¿no? Para hacer concordar la notación, sería D, esa sería la circunferencia, o bueno, el disco, con radio, digo, con centro en el origen, pero de radio 3, ¿no? Entonces, fíjense que gamma, gamma en efecto está contenido, es una curva cerrada contenida en D, y entonces podemos aplicar el teorema de Cauchy, ¿ok? Entonces digamos este de aquí es, ay, disculpen, ¿no? Entonces ya para fijar la notación, esta de aquí sería nuestra gamma, este de aquí sería nuestro conjunto D. Entonces lo que estamos viendo es que D es un disco en el plano complejo, de tal forma que la función definida ahí es analítica. Y entonces, de esta manera, gamma está contenida en D, y por el teorema de Cauchy, vamos a ponerle así, de Cauchy, ¿no? Entonces, esta integral, la integral a lo largo de la trayectoria gamma, entonces para no estarlo volviendo a escribir, lo voy a copiar de esto de aquí, es simplemente igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos calcular el valor de una integral que en principio parece como muy complicada, de forma muy sencilla, utilizando el teorema de Cauchy, ¿ok? Entonces esto de aquí es igual a 0, y con eso concluimos el ejemplo, ¿sale? Fíjense que ni siquiera tuve que parametrizar gamma, aunque nosotros sabemos que gamma se puede parametrizar de forma muy sencilla, ¿no? Una parametrización que pueden dar de gamma es la siguiente. Recuerden, digo, no fue necesario para utilizar el teorema de Cauchy,
pero recuerden que gamma podría bien ser parametrizada por la siguiente función, ¿no? Entonces gamma podría ser parametrizada por la función de 0 a 2pi al plano complejo y definida como gamma de t igual a 2e a la it. ¿Ok? Esa podría ser nuestra parametrización de gamma. Esa es una curva, esa es una parametrización positiva y parametriza la circunferencia de radio 2, pero para fines del ejemplo ni siquiera lo tuvimos que utilizar porque pues fue inmediato que esta integral es 0 por el teorema de Cauchy. ¿Sale? Entonces ahí está nuestro primer ejemplo. Entonces, desde luego, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es una aplicación directa. Entonces, quizá encuentren un poco más interesante el siguiente ejemplo. Entonces, a ver, vamos a dar el siguiente ejemplo. Vamos a ponerle ejemplo 2. Entonces, ahora sí, vamos a ponerlo como ejemplo 2. ¿Sale? Y este de aquí sirve para el ejercicio extra de su tarea 4. Ok, entonces si quieren lo voy a poner como una observación. Bueno, lo voy a poner aquí como dentro de un paréntesis. ¿Sale? Entonces este de aquí sirve para el ejercicio 2. Digo, el ejercicio extra de su tarea 4. El ejercicio extra de la tarea examen 4. Ok, entonces en este ejemplo 2 vamos a demostrar lo siguiente, ¿sale? Entonces demostrar vamos a demostrar que la siguiente integral, la integral de 0 a infinito de coseno de t al cuadrado diferencial de t es igual a la integral de 0 a infinito de seno de t al cuadrado, y todo esto es igual a el siguiente valor. Esto es igual a, entonces, es igual a raíz cuadrada de 2pi. Entonces todo esto sobre la raíz, todo esto dentro de la raíz, perdón. O sea, es raíz cuadrada de 2pi, ¿no? Sobre 4. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a mostrar ahorita. ¿Ok? Entonces, quizá este ejemplo les parezca un poco más interesante y les va a servir también, algunas ideas de aquí les van a servir para realizar el ejercicio extra de su tarea examen 4. ¿Va? Entonces, bien, pues si les parece bien, vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver cómo utilizar el teorema de Cauchy y la integración que hemos desarrollado para demostrar el valor de estas integrales impropias, ¿no? Recuerden que esto de aquí son integrales impropias, lo que se introduce en cálculo 2. Entonces, recuerden que simplemente es tomar el límite cuando el cuando el límite superior de integración tiende a infinito, ¿ok? Entonces, a ver, pues vamos a demostrarlo. Entonces, a ver, demostración. Ok, entonces primero vamos a ver qué necesitamos demostrar. Como les digo, son integrales impropias, entonces en realidad, por definición, lo que tendríamos que probar es esto. Entonces vamos a tomar sea r mayor que 0 un número real. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos demostrar? Entonces, por demostrar, pues hay que demostrar que el límite, cuando r tiende a infinito, de la siguiente integral, la integral de 0 a r de la función coseno de t al cuadrado, diferencial de t, esto es lo mismo
que el límite cuando r tiende a infinito de la integral, lo mismo, ¿no? De 0 a r de seno de t al cuadrado diferencial de t, y todo esto es igual a este valor de aquí. Raíz cuadrada de 2pi sobre 4. ¿Ok? Entonces hay que demostrar eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a llevar el problema a introducir una función de variable compleja. Entonces, en realidad lo que vamos a demostrar es lo siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cómo? Fíjense, aquí tenemos coseno y seno. Entonces nosotros sabemos que el coseno, desde luego, tiene asociada la expresión polar de un número complejo. Es decir, como sabemos que e a la i t al cuadrado es igual a coseno de t al cuadrado más i veces el seno de t al cuadrado, entonces lo único que nosotros necesitamos probar es esto. Ajá. Entonces, basta probar que el límite cuando r tiende a infinito, cuando r tiende a infinito, de la siguiente integral compleja, la integral de 0 a r de e a la i t al cuadrado, pues esto de aquí es igual a lo siguiente. Es igual a raíz de 2 entre 4. Entonces lo voy a volver a seleccionar, esto de aquí. Raíz de 2 pi entre 4 más i veces lo mismo. Raíz de 2 pi entre 4. Y entonces si yo pruebo eso, puedo tomar la parte real y la parte imaginaria de esta integral, que son cada una de estas integrales. Es decir, la parte real de esta integral no es otra cosa más que la integral de 0 a r de coseno cuadrado diferencial de t, y la parte imaginaria de esta integral de aquí no es otra cosa más que la integral de 0 a r de seno de t al cuadrado diferencial de t. ¿Ok? Y entonces, si yo pruebo esto, puedo tomar parte real con parte imaginaria, igualo, y entonces puedo concluir el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien calcular este límite y probar que es igual a esto de aquí, raíz cuadrada de 2pi sobre 4 más i veces la raíz cuadrada de 2pi sobre 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser nuestro por demostrar nuevo, ¿sale? Bien, entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, para hacerlo, vamos a considerar la siguiente función compleja. Entonces, vamos a definir sea f de z igual a e a la i z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, como vamos a tener que calcular esta integral de aquí primero la voy a llevar a una integral a lo largo de una trayectoria para que pueda aplicar el teorema de Cauchy. Entonces voy a definir una trayectoria gamma. Entonces definimos gamma. Nos vamos a poner así. Definimos la curva gamma como, vamos a ponerle gamma igual a gamma 1 más gamma 2 menos gamma 3, donde entonces más o menos les voy a hacer la idea de a lo que queremos llegar, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es llevar esta integral que nosotros queremos calcular, que es una integral, digamos, esto de aquí de 0 a r, lo que nos está diciendo es que tenemos que integrar a lo largo del segmento que va del 0 a r sobre el eje real.
Es decir, tenemos lo siguiente. Imagínense que por aquí está nuestro plano complejo. ¿No? Entonces aquí está nuestro eje imaginario. Aquí está nuestro eje real. Y supongan que por aquí anda R. R mayor que 0, ¿no? Entonces, fíjense que esta integral, la integral de 0 a R, lo que nos está diciendo es que hay que integrar sobre este segmentito de aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que esa va a ser nuestra trayectoria gamma 1. Entonces la voy a poner así con naranja para que se entienda lo que estoy haciendo. Voy a definir a gamma de la siguiente manera. Primero voy a definir la curva que une al origen con el punto R en el plano complejo. O sea, con el número real R. Y esta va a ser mi primera trayectoria. Esta de aquí va a ser gamma 1. Y desde luego la voy a orientar de la siguiente forma para formar una curva cerrada, puesto que quiero utilizar el teorema de Cauchy. Entonces la voy a orientar así. Va a ser así, ¿sale? Entonces esta va a ser gamma 1. Entonces voy a definir gamma 1 de la siguiente manera. Entonces esta de aquí va a ser gamma 1. Entonces, ¿cómo voy a definir a gamma 1 de t? Entonces, fíjense, gamma 1 de t es muy sencillo de parametrizar. Simplemente se parametriza de la siguiente forma. Gamma 1 de t lo puedo parametrizar como t. Y que t varíe desde el origen, o sea, desde el 0 hasta r. Eso me parametriza el segmento que une al 0 con t. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa parametrización es muy sencilla de hacer. Es la primera parte de la curva gamma que quiero, definir. Después, ¿cuál va a ser mi gamma 2? Bueno, gamma 2 va a ser la siguiente curva. Una vez que ya tengo este segmento hasta aquí, hasta R, lo que voy a hacer es tomar el arco de circunferencia hasta, bueno, más bien de radio R, y que va del ángulo de 0 a pi cuartos. Es decir, imagínense que por aquí anda, ¿no? Entonces, imagínense aquí este segmento de aquí que sería pi cuartos. Entonces lo voy a dibujar. Imagínense que por aquí anda el segmento con pi cuartos. Y entonces este ángulo de aquí, lo voy a poner, este ángulo de aquí es pi cuartos. Ok, entonces este ángulo de aquí, lo voy a poner un poquito más grande. Este ángulo de aquí es pi cuartos. Y voy a definir a gamma 2 como el segmento de circunferencia que va desde este punto R hasta, ¿no? Esta recta de aquí que forma un ángulo de pi cuartos con el eje real. Es decir, como un arco de circunferencia así. Y esta de aquí va a ser mi gamma 2. Desde luego la voy a parametrizar de tal manera que vaya en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces irá parametrizada así. Entonces, ¿cómo quedaría parametrizada gamma 2? Pues gamma 2 va a ser simplemente la siguiente parametrización. Entonces vamos a definir gamma 2 de t. ¿No? Entonces va a ser gamma 2 de t es igual a lo siguiente. Fíjense, tenemos radio constante, que en este caso sería r. Entonces quiere decir que la parametrización de gamma debe ser de esta forma. Debe ser r e a la i t, donde t varíe desde 0 hasta pi cuartos. Entonces va a variar desde 0 hasta pi cuartos. Y esta va a ser nuestra parametrización de gamma 2. Y por último, puesto que quiero definir una curva cerrada, esa es gamma. Finalmente gamma lo que quiero es que sea cerrada. Entonces aquí, si quieren, para que sea más específico, la curva cerrada gamma
Le voy a poner así. La curva cerrada. Gamma. ¿Cómo? Ah, pero debí de escribirlo así, ¿verdad? Ah, disculpen, aquí me equivoqué. Aquí es aquí, perdón. La curva cerrada. Gamma, ¿cómo? ¿No? Entonces, esa es nuestra gama 2. Entonces, y como quiero que sea cerrada, para todos creo que es claro que esta de aquí, este segmento de aquí, debe ser mi gama 3. Pero fíjense muy bien cómo debe estar parametrizada. Esta gama 3, como quiero que sea cerrada, quiere decir que debe de ir en este sentido. Si esta de aquí es gama 3, bueno, la voy a poner con verde porque creo que con amarillo no se ve mucho. Entonces la voy a poner así. Entonces si esta es gama 3, yo quiero que esté para que tenga el siguiente sentido, que vaya hacia aquí abajo, para que entonces sí se forme una curva cerrada, orientada positivamente porque va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero es más fácil parametrizar gamma, ¿no? Hacia arriba. Entonces, simplemente por eso aquí estoy considerando el negativo de gamma. Por eso aquí estoy considerando menos gamma 3. Entonces aquí va a ser menos gamma 3. Donde gamma 3 va a ser la siguiente curva. Entonces voy a ponerle aquí gamma 3. Con signo negativo. Pero considerando que la parametrización gamma 3 es la siguiente. O sea, digamos, la parametrización positiva de gamma 3 es la siguiente curva. Entonces lo voy a escribir así. Entonces gamma 3 va a estar definida de la siguiente manera. Entonces sería gamma 3 de t va a ser igual a lo siguiente. Como es un segmento de recta, fíjense que el ángulo está fijo. Entonces quiere decir que lo único que necesitamos hacer variar es el radio, que puedo parametrizar con t. Y entonces como el ángulo es fijo, simplemente estoy en un punto de una circunferencia, ¿no? Entonces sería e a la i pi cuartos. ¿Ok? Y como quiero que el radio de la circunferencia sea r, entonces quiere decir que todos estos t's deben variar desde 0 hasta r. Y esa sería la parametrización de gamma 3. Cuando considero el negativo, puedo definir gamma, ¿no? Puedo definir gamma de forma que obtenga una curva cerrada y orientada de forma positiva. Entonces esta de aquí es gamma. Entonces, la idea va a ser que entonces para recuperar esta integral, lo que yo voy a tener que mostrar es que por ahí una de estas curvas, cuando yo integre sobre ellas, como que me va a dar 0 y la otra como que me va a dar un valor adecuado para llegar a lo que quiero. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, conforme vayamos haciendo el desarrollo de la demostración. Pero hasta ahorita es lo que tenemos y la idea de la prueba, ¿sale? Entonces simplemente es formar una curva cerrada para poder aplicar el teorema de Cauchy y después haciendo cálculos vamos a llegar a el resultado. Entonces esa sería nuestra función f de z, nuestra curva cerrada gamma. Y ahora sí vamos a continuar el resto de la demostración. Entonces, ¿cómo continuaríamos? Entonces podemos decir lo siguiente. Entonces, fíjense que, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, ahora bien, f de z claramente es una función entera, es decir, es una función que es analítica en cualquier punto del plano complejo. Es entera. Así que es analítica
esa analítica en el siguiente conjunto. Vamos a definirlo como D y que va a estar dado como la bola, la bola o el disco con centro en el origen y de radio R mayúscula para cualquier R mayor que 0. Bueno, para cualquier número real R, vamos a ponerle así, para cualquier número real R mayúscula, tal que este R minúscula sea mayor que 0, pero menor que R. O sea, esto es simplemente para hacer coincidir con la notación del teorema de Cauchy, ¿sale? Lo que estoy diciendo simplemente es que yo puedo encerrar a esta curva gamma en cualquier vecindad, cualquier disco o bola de radio R mayúscula, siempre y cuando la R mayúscula sea mayor que R minúscula. Entonces lo que estoy diciendo es esto, que esta curva gamma siempre la puedo meter en una región de esta manera. Lo voy a poner así. ¿No? Entonces digamos, imagínense que esta es una circunferencia. Así, entonces lo que estoy diciendo es esto, que esta curva siempre la puedo poner contenida en una circunferencia de radio suficientemente grande, de tal modo que quede contenida en el conjunto D que definimos como esa circunferencia. ¿Cuál es ese radio suficientemente grande? Pues cualquier número real R mayúscula, de tal forma que R mayúscula sea mayor que R minúscula. ¿Sale? Es simplemente lo que estoy diciendo. Entonces, la idea es clara, ¿no? Entonces ese es mi D. Y entonces eso es lo que estoy diciendo para poder aplicar el teorema de Cauchy, ¿sale? Pero para fines del dibujo no agrega nada poner la circunferencia, entonces lo voy a dejar así. Y entonces nada más lo que quiero decir, digamos como para establecer bien lo que nos dice el teorema de Cauchy, es lo siguiente. Entonces, disculpen. Entonces, gamma está contenida en D. Contenida en D. Y por el teorema de Cauchy, ahora sí, y por el teorema de Cauchy, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos lo siguiente. Sabemos que la integral a lo largo de esa trayectoria gamma es 0. Entonces la integral a lo largo de la trayectoria gamma de la función e a la i z al cuadrado diferencial de z, puesto que es analítica en D, ¿no? En cualquier circunferencia que contenga a la curva gamma, entonces esta integral de aquí es igual a 0. Pero nosotros ya partimos esta integral en tres integrales. Las integrales a lo largo de cualesquiera, a lo largo de estas tres trayectorias. Entonces, en realidad, esta integral se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la integral a lo largo de la trayectoria gamma 1 de la función e a la i z cuadrada, diferencial de z, más la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 de la misma función e a la i z al cuadrado, diferencial de z, menos la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 de la función e a la i z al cuadrado, diferencial de z. ¿Sale? Y entonces con esto de aquí podemos igualar a lo siguiente. Entonces, por lo tanto,
Fíjense, la integral sobre la trayectoria gamma 1 de la función e a la i z al cuadrado, diferencial de z, pues es igual a la integral sobre la trayectoria gamma 3. O sea, lo que voy a hacer es, digamos, igualar gamma 1 y pasar estos dos del otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar gamma 3 e a la i z al cuadrado, diferencial de z, o sea, la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 de nuestra función f, menos la integral sobre la trayectoria gamma 2 de nuestra función f, es decir, de e a la i z al cuadrado, diferencial de z. ¿Y esto de qué me sirve? Pues que fíjense que precisamente esta integral sobre gamma 1, recuerden quién era gamma 1. Gamma 1 es la trayectoria que, bueno, es la curva que parametriza el segmento que une al origen con el punto R en el plano complejo. Quiere decir que esta integral, por definición, ¿quién es? Pues no es otra cosa más que nuestra integral. Nuestra integral de 0 a R de e a la i t al cuadrado, diferencial de t. O sea, la que queremos calcular. Entonces, de momento, pues vamos bien porque ya logramos expresar nuestra integral original, la integral de 0 a r de e a la i t cuadrada, diferencial de t, en términos de dos integrales de trayectoria. Y la idea es que entonces podamos valernos del teorema de Cauchy para ver si alguna de estas o las dos se nos hace igual a 0. Claramente no se nos van a hacer 0 las dos porque pues la idea es que esta integral no vale 0. Entonces al menos una de las dos se nos va a hacer 0 y ahorita vamos a ver cuál de las dos se nos va a hacer 0. ¿Ok? Entonces hasta aquí es lo que llevamos. Entonces pues vamos a continuar. ¿Ok? Entonces bien. Entonces esto de aquí vamos a ver cuál se nos hace 0 y sigamos concluyendo. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer la siguiente observación. Entonces, a ver, observación 1. ¿Ok? Entonces, observación 1. ¿Qué vamos a observar? Fíjense, voy a poner atención en la trayectoria gamma 3. Es decir, la trayectoria la curva que parametriza a este segmento de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo observar respecto a esta parametrización? Bueno, primero puedo observar que gamma 3 la puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, 1. Fíjense que gamma 3 evaluada en t, según como la definimos, es t por e elevado a la i pi cuartos. Pero como estamos elevando e a la pi cuartos, o sea, bueno, a la i pi cuartos, entonces podemos calcular de forma explícita esta parametrización. O sea, esto sería t por coseno de pi cuartos más i veces el seno de pi cuartos. Y entonces esto de aquí sería igual a t, ¿no? Y si ustedes recuerdan, coseno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Entonces me quedaría así. Esto de aquí me quedaría como t por raíz de 2 entre 2. Y el seno de pi cuartos también vale raíz de 2 entre 2. Entonces me quedaría más i veces raíz de 2 entre 2. Entonces, eso es la forma explícita de nuestra parametrización gamma 3. T por raíz de 2 entre 2 más i veces raíz de 2 entre 2. Y esto es para toda t que esté entre 0 y r. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que podemos observar de nuestra observación 1. Entonces, gamma 3, en resumen, lo que dijimos es que gamma 3 evaluada en t
no es otra cosa más que esto de aquí. Ok, entonces ahí está. Luego 2, vamos a ver lo siguiente. 2, ¿qué podemos seguir observando respecto a gamma 3? Entonces 2, fíjense que como voy a querer evaluar esta integral, e a la i z al cuadrado, pues recuerden que por definición esta integral es evaluar la función en la parametrización y multiplicar por la derivada de la parametrización. Entonces, lo que necesito calcular es cuánto es gamma 3 de t al cuadrado. Entonces vamos a ver exactamente cuánto es eso. Entonces, gamma 3 de t elevado al cuadrado, vamos a ver cuánto nos da. Entonces, si lo elevo al cuadrado, pues como ya encontramos la expresión para gamma 3 de t, quiere decir que es esto de aquí elevado al cuadrado. Pero si yo elevo esto de aquí al cuadrado, quiere decir que tengo que elevar t al cuadrado. Es decir, esto de aquí sería t al cuadrado por esto de aquí al cuadrado. T al cuadrado pues se va a quedar así, entonces me queda t al cuadrado. Y ahora vamos a ver cuánto es esto de aquí dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Fíjense, si ustedes elevan esto de aquí al cuadrado, si ustedes recuerdan, sería elevar este de aquí al cuadrado, que sería 1/2. Y después, cuando eleven este de aquí al cuadrado, como tienen un i al cuadrado, les va a quedar este al cuadrado menos este de aquí al cuadrado. Entonces les va a dar 0. Quiere decir que la parte imaginaria, la parte real de esto de aquí al cuadrado da 0. Y entonces ya nada más nos tenemos que preocupar por la parte imaginaria. Pero la parte imaginaria, entonces la podemos calcular de la siguiente forma. Recuerden, es i veces. Y entonces ese i va a salir y va a multiplicar a t cuadrada. Y es i veces, entonces lo voy a poner aquí, sería 2 por este de aquí. Entonces sería raíz de 2 entre 2 por este de aquí, raíz de 2 entre 2. Y entonces si hacemos la cuenta, fíjense, aquí les va a quedar raíz de 2 por raíz de 2, eso les da 2, por este 2 de aquí les va a quedar 4, 2 por 2 les queda 4, entonces esto les da 1. Entonces quiere decir que elevar al cuadrado, la parametrización gamma 3, es simplemente tomar i por t al cuadrado. Entonces, esto de aquí nos queda para toda t. Entonces esto de aquí sería para toda t de 0 a r. Bien, entonces ahora sí, vamos a hacer la tercera observación. 3. Fíjense que ahora sí, si evalúo f en la parametrización, o sea, si evalúo f en gamma 3 de t, pues como les decía, ¿verdad? Es tomar la exponencial. Elevarla a i y tomar gamma 3 evaluada en t al cuadrado. Pero ya calculamos esto de aquí. Y lo que vimos es que en realidad esto es i por t al cuadrado. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar i por i. Eso me va a dar menos 1. Entonces quiere decir que evaluar la función f en gamma 3 de t es simplemente elevar e a la menos t cuadrada. Y esto es para toda t de 0 a r. ¿Ok? Entonces ahí la llevamos. Y por último 4, ¿cuál es la derivada de la parametrización? O sea, si yo tomo gamma 3 y la derivo en cada punto t, pues esto, según lo que encontramos aquí, es simplemente derivar t y entonces nos va a quedar constante. Quiere decir que su derivada es simplemente esto de aquí. Y esto es para toda t de nuevo entre 0 y r. ¿Ok? Entonces, todo salió de aquí, ¿verdad? Por eso lo voy a remarcar. Todo salió de ver quién era gamma 3 de forma explícita. Gamma 3 era esto. Entonces fue útil desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, con esta observación
ya podemos evaluar ¿cómo se llama? Esta integral gamma 3. ¿Ok? Entonces, con la observación 2, ahora sí, entonces, con la observación 2, con la observación 1, perdón. Con la observación 1, se sigue que fíjense, la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 de nuestra función e a la i z al cuadrado, diferencial de z, esto de aquí es igual a ¿cuánto? Pues a ver, recuerden, por definición es la integral evaluada en los límites de la parametrización, es decir, sería la integral de 0 a r, y es evaluar la función en la parametrización, que es lo que ya hicimos aquí. Entonces sería e a la menos t al cuadrado diferencial de t, ¿verdad? Esto de aquí. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues fíjense, si ustedes recuerdan, ¿no? Tengo que multiplicar por la derivada de la parametrización. Quiere decir que entonces, fuera de esta integral, va a quedar la derivada de la parametrización. Entonces, esto de aquí lo tendré que multiplicar por su derivada. Entonces, a ver, voy a quitar esto. Entonces voy a tener que multiplicar por la derivada de la parametrización, que es esto de aquí. Entonces déjenme mover esto un poquito más. Entonces nos queda así, nos queda esto de aquí por esta integral de aquí. De 0 a r. ¿Verdad? Pero más aún, fíjense que cuando yo tome el límite, puesto que voy a querer calcular el límite, porque recuerden, a final de cuentas, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar el límite cuando r tiende a infinito de esta integral de aquí. Entonces quiere decir que cuando yo tome el límite de esta integral, tengo que tomar el límite sobre cada una de estas dos integrales. Sobre la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 y sobre la trayectoria gamma 2. Quiere decir que aún puedo decir más aún. Fíjense que cuando tome el límite, cuando r tiende a infinito de la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 de e a la i z al cuadrado, diferencial de z, pues esto es igual a todo esto de aquí, pero considerando el límite, ¿verdad? Ay, no sé qué pasó. Ahí está. Entonces sería todo esto, pero considerando el límite. Entonces me va a quedar así. Voy a tomar esto de aquí. Copiar. Entonces sería igual a esto de aquí. Y como esta es una constante, va a salir del límite. Y entonces ya nada más tengo que tomar el límite de esto de aquí. El límite, cuando r tiende a infinito, de esta integral de aquí. Pero si ustedes recuerdan, lo voy a poner como una nota. Sabemos de cálculo ¿no? O sea, lo que sabemos de cálculo es el valor de esta integral impropia. Sabemos de cálculo 4, o de cálculo, bueno, no, sí, de cálculo 4. Sabemos de cálculo que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos t cuadrada diferencial de t es una de las integrales más famosas, ¿verdad? Esto es raíz de pi, ¿no? Según lo que se prueba, esto de aquí es la raíz de pi. Entonces, como es una función par, quiere decir que si yo integro solamente desde el 0 hasta infinito, el valor de la integral es raíz de pi sobre 2.
Entonces, esto de aquí, ¿qué me queda? Este límite de aquí quiere decir que es igual a raíz de pi sobre 2. Entonces, quiere decir que esto de aquí será igual a... Esto de aquí será igual a raíz de 2 por pi, ¿no? O sea, voy a tener que multiplicar, bueno, lo voy a escribir de forma explícita. Sería multiplicar esto de aquí por raíz de pi sobre 2. Entonces, y ya llegamos a lo que queríamos. Bueno, casi. ¿Por qué digo casi? Porque lo que nosotros queríamos es... a lo que hemos llegado es que el límite de la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 es precisamente este valor de aquí que queríamos probar. Este valor de aquí. Pero lo que nosotros necesitamos probar, bueno, a ver, primero lo voy a escribir y ahorita les digo lo que estoy diciendo aquí con palabras. Entonces ya llegamos a esto de aquí, ¿verdad? Entonces, es casi lo que queríamos probar. ¿Por qué es casi? Bueno, porque recuerden, nosotros lo que hemos probado hasta aquí es que el límite de la integral a lo largo de la trayectoria gamma 3 es este número al que queríamos llegar. Pero nosotros queremos probar que es esta de aquí, cuando tomo el límite, que es igual a esto. Quiere decir que entonces la integral sobre gamma 2 se tiene que hacer 0. Para que entonces ya nada más me quede el límite de gamma 3 que ya probamos que converge a este número de aquí. Entonces lo que ahora necesitamos probar para terminar es que, ¿cómo se llama? Lo que ahora necesitamos probar es que esta integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 se hace 0. ¿Ok? Entonces es lo que necesitamos probar. Entonces, resta probar, ¿no? Entonces, solamente falta probar. Falta demostrar que el límite cuando r tiende a infinito de la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 de la función e a la i z al cuadrado diferencial de z, esto de aquí nos da 0 como resultado. ¿Ok? Entonces hay que probar eso, que esa integral nos da 0, y si nosotros lo probamos ya hemos demostrado el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probamos eso? Pues vamos a probar la siguiente observación. Entonces, observación 2. ¿Ok? Entonces, la observación 2 es que en realidad podemos acotar el módulo de esta integral. Entonces, si yo considero el módulo de esta integral de aquí, de la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 de la función e a la i z al cuadrado diferencial de z, esto de aquí se puede acotar de la siguiente forma. Esto es menor o igual que lo siguiente. Entonces, la cota que se puede obtener, la cota superior que se puede obtener para el módulo de esta integral es pi por 1 menos e a la menos r al cuadrado menos r al cuadrado, ajá, sobre 4r. Y entonces, si ustedes observan, cuando esto lo hacemos tender a infinito,
digo, eso de aquí tiende a 0, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan qué pasa cuando r tiende a 0, digo, cuando r tiende a infinito, entonces cuando r tiende a infinito, resulta ser que entonces esto de aquí tiende a 0, y entonces por lo tanto en el límite esta integral de aquí es 0. ¿Ok? Entonces es lo único que nos resta probar para concluir el ejercicio. ¿Sale? Entonces hay que probar que cuando... Bueno, hay que probar esta cota para el módulo de esta integral. Recuerden, esto de aquí es la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2. Y entonces podemos concluir que cuando r tiende a infinito, la cota superior se va a 0 y por lo tanto quiere decir que el módulo de esta integral es 0 y por lo tanto en el límite, bueno, en el límite el módulo de esta integral es 0 y por lo tanto en el límite la integral es 0. Entonces ya nada más hay que probar esta cota de aquí y con esto terminaríamos, ¿sale? Entonces a ver, ¿cómo lo probamos? Bueno, pues a ver, nada más hay que hacer un par de cuentas. Entonces, vamos a empezar. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Entonces... vamos a tomar z en su forma x más y veces y. Entonces sea z igual a x más y veces y. Ok, entonces fíjense, lo siguiente, voy a hacer algo muy similar a lo anterior. 1. Fíjense que si yo quiero evaluar de forma explícita, bueno, calcular de forma explícita y por z al cuadrado, pues esto no es otra cosa más que y por x más y veces y al cuadrado. Y esto es y por cuánto. Pues a ver, esto sería x cuadrada menos y al cuadrado más y veces 2 por xy. Y entonces esto de aquí me quedaría que la parte real es menos 2xy. Y la parte imaginaria sería más y veces x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿No? Entonces, eso es lo primero que podemos decir, ¿no? Entonces, a ver, perdón, aquí sea z igual a x más y veces y. Entonces, ok, entonces ahí está lo primero. Luego 2, ¿qué más podemos decir? 2, ajá. Fíjense que para toda z en C se tiene que... ok, entonces a ver, ¿de dónde está motivado lo que voy a hacer? Pues recuerden, como yo quiero probar que el módulo de esta integral está acotado superiormente por esta cota de aquí, voy a utilizar algo que vimos en clase, y es que yo siempre puedo acotar el módulo de una integral utilizando la integral con respecto a la longitud de arco. Es decir, este módulo de aquí, de esta integral, yo lo puedo acotar, según lo que vimos en clase, lo puedo acotar de la siguiente manera utilizando la integral respecto a la longitud de arco. Lo puedo acotar como la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 del módulo de la función e a la i z al cuadrado respecto a la longitud de arco, es decir, el módulo del diferencial de z. Y entonces, como esto lo vimos en clase, ¿sale? Entonces vimos que esto siempre lo puedo hacer. Y entonces quiere decir que si yo quiero acotar el módulo de esta integral, necesitaré calcular de alguna forma, o al menos aproximarme al valor de la integral, esta integral de aquí, respecto a la longitud de arco. Y entonces por eso es que quiero calcular, ¿no? Entonces voy a encerrar esta nota en un recuadro. Por eso es que quiero calcular el módulo de la función f de z, o sea, de e a la i z al cuadrado. Entonces yo quiero calcular cuál es el módulo de e a la i z al cuadrado.
que como vimos en clase, recuerden que esto de aquí, este módulo, corresponde a tomar e elevado a la parte real de iz al cuadrado. Pero ya calculamos la parte real, que es menos 2xy, quiere decir que entonces el módulo de esto es igual a e a la menos 2xy. Y entonces, si ustedes recuerdan, por definición, esta integral de aquí es evaluar la función, tomar el módulo de la función evaluada en la parametrización. Entonces, eso es lo tercero que podemos decir. Entonces, 3. Fíjense que para toda t entre 0 y pi cuartos, porque recuerden que ese es el dominio de nuestra parametrización, ¿no? Entonces, para toda t entre 0 y pi cuartos, recuerden que la parametrización se ve así. ¿Quién era gamma 2? A ver, vamos a recordar quién es gamma 2. Entonces, gamma 2, recuerden, es RE a la IT. Entonces, quiere decir que puedo expresarla de forma, digamos, completa, de la siguiente manera. Entonces, gamma 2 de t, que es RE a la IT, no es otra cosa más que R coseno de t más I veces R seno de t. Ajá. Y entonces, fíjense, ¿qué podemos decir? Entonces, por lo cual, fíjense que si yo quiero calcular el módulo de nuestra función f evaluada en la parametrización, gamma 2 de t, así, entonces es evaluar, ¿no? Bueno, es tomar el módulo, bueno, es tomar e elevado a la parte real, o sea, es menos 2 veces x por y. ¿Quién sería x en este caso? Pues x sería r coseno de t y y sería r seno de t. Entonces me quedaría menos 2 veces, lo voy a escribir así, menos r cuadrada, puesto que voy a multiplicar r por r. Y luego aquí sería 2 veces coseno de t, seno de t. Pero si recordamos nuestras identidades trigonométricas, esto no es otra cosa más que e a la menos r seno de 2t. Y entonces ya calculamos el módulo de la función evaluada en la parametrización. ¿Ok? Entonces eso es lo tercero que podemos decir. Cuarto, también podemos calcular el módulo de la derivada de la parametrización. Recuerden que para calcular esta integral hay que tomar el módulo de la función evaluada en la parametrización por el módulo de la derivada de la parametrización. Entonces, sabemos que para cada t entre 0 y pi cuartos, si yo derivo la parametrización gamma 2 y la evalúo en t, pues ¿qué obtengo? A ver, pues es derivar RE a la I teta. Entonces R va a quedar como constante. Después voy a dejar E a la IT. Y ahora voy a derivar IT con respecto a T. Pues eso me va a quedar I. Entonces la derivada de la parametrización gamma 2 es simplemente I por RE a la I teta. Lo cual implica que el módulo de gamma 2, bueno, el módulo de gamma 2' evaluado en t, pues no es otra cosa más que el módulo de todo esto. Pero el módulo de i es 1, el módulo de e a la it es 1, y entonces me quedaría el módulo de r, pero como r es positivo, entonces nada más me queda r, y esto es para toda t entre 0 y pi cuartos. Y entonces ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos para probar esta cota de aquí.
Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, primero que nada, como tenemos un 2t aquí, pues vamos a cambiar variable, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, sea u igual a 2t. ¿Sale? Entonces, notemos que fíjense, como t está entre 0 y pi cuartos, o sea, como t es mayor o igual que 0, pero menor o igual que pi cuartos, entonces, con el cambio de variable que acabamos de hacer, quiere decir que u es mayor o igual que 0, pero menor o igual que pi medios. ¿Ok? Y esto implica... y aquí le voy a poner por qué, y esto es un ejercicio para ustedes. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner así. ¿Por qué? ¿Sale? Y esto va a ser un ejercicio. Una desigualdad muy famosa es que si tienes una variable entre 0 y pi medios, resulta ser que entonces el seno es mayor o igual que lo siguiente, es mayor o igual que 2 entre pi por u. ¿Sale? No es una desigualdad inmediata, pero la propongo como un ejercicio, si lo quieren pensar. Me parece que el hint que les puedo dar es piensen en el teorema del valor medio para que la puedan demostrar. No es una desigualdad, digamos, inmediata, o sea, no sale haciendo manipulaciones de las desigualdades. Sí tienen que utilizar como un argumento que utilice o el teorema del valor medio o cómo calcular máximos y mínimos para una función, ¿ok? Entonces, pueden probar eso. Entonces, seno de u es mayor o igual que 2 entre pi por u. Y esto implica que entonces si multiplico por... Entonces aquí le voy a poner esto de aquí, recuerden, es ejercicio para ustedes. Y entonces esto implica lo siguiente. Esto de aquí, si multiplico por menos r cuadrada, entonces quiere decir que esto implica... Si multiplicamos por menos r cuadrada de los dos lados, como es un número negativo, voy a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar que menos r al cuadrado por el seno de u es menor o igual que menos r al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así. Sería 2 por r al cuadrado sobre pi por u. ¿Ok? Entonces es lo que obtenemos. Y entonces, ¿esto de qué me sirve? Que ahora sí ya voy a poder acotar mi integral. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los ingredientes necesarios. Entonces con esto... ¿no? Entonces ahora sí, con lo anterior en cuenta... Vamos a ver cómo se utiliza esto que acabamos de establecer. Entonces con lo anterior en cuenta... ¿ok? Recuerden qué es lo que queríamos hacer. Queríamos acotar el módulo de esta integral con la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2, pero respecto a la longitud de arco. Entonces voy a partir de ahí. Entonces quiere decir que la integral a lo largo de la trayectoria gamma 2 respecto a la longitud de arco, es decir, del módulo de la función e a la i z al cuadrado respecto a la longitud de arco, es decir, módulo del diferencial de z. Por definición, recuerden que esto es la integral evaluada en los límites de integración que corresponden a los extremos de la parametrización, es decir, esto iría desde 0 hasta pi cuartos. Y luego ya calculamos el módulo de e elevado a la i z cuadrada, pero evaluada en la parametrización, es decir, esto de aquí.
Entonces me quedaría E a la menos R cuadrada. Y recuerden, nos quedó seno de 2t, entonces aquí sería seno de 2t. Por el módulo de la derivada de la parametrización, es decir, el módulo de la derivada de la parametrización es r, entonces aquí me quedaría r. Y entonces esto de aquí es igual, ¿verdad? Ahora sí, podemos expresarlo de la siguiente forma. Lo puedo expresar como, primero que nada, puedo sacar r de la integral. Y fíjense, si hago el cambio de variable que establecimos, es decir, si hago u igual a 2t, quiere decir, bueno, haciendo este cambio de variable, quiere decir que entonces tengo lo siguiente, quiere decir que el diferencial de u es igual a 2 veces el diferencial de t, o dicho de otra forma, el diferencial de t es un medio del diferencial de u, ¿no? Entonces aquí recuerden, esto de aquí es diferencial de t. Quiere decir que entonces cuando haga el cambio de variable, este cambio de variable que está establecido aquí, quiere decir que me va a quedar entonces r sobre 2. ¿No? Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí. Me va a quedar r sobre 2, ¿no? Por el diferencial que voy a cambiar. Me va a quedar r sobre 2 por la integral. Y ahora, como hicimos cambio de variable, hay que evaluar los límites superiores y los límites superiores e inferiores de nuestro cambio de variable. Entonces quiere decir que, bueno, primero voy a escribir esto aquí, ¿no? Entonces recuerden, este fue nuestro cambio de variable, no lo olviden. Este fue nuestro cambio de variable. Y bueno, esto de aquí ya lo utilicé yo para hacer otras vueltas, ¿no? Lo voy a poner así como encerrado en un rectángulo. Ok, entonces recuerden, nuestro cambio de variable fue u igual a 2t. Entonces quiere decir que si t es igual a 0, u también vale 0. Entonces aquí sería 0. Y si t vale pi cuartos, entonces sería, ¿cuánto vale u? Pues u vale 2 por pi cuartos, entonces me va a quedar pi medios. Entonces aquí me quedaría pi medios. Y luego me quedaría e elevado a la menos r cuadrada seno de u. Diferencial de u. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya con esto, ¿qué más puedo hacer? Pues fíjense, puedo utilizar ahora sí la desigualdad que dedujimos aquí. Entonces fíjense que me dice que menos r a cuadrada seno de u es menor o igual que menos 2r cuadrada sobre pi por u. Quiere decir que esto de aquí es menor o igual que r sobre 2 por la integral de 0 a pi medios de e elevado a la cuánto. En vez de poner menos r cuadrada seno de u, que es lo que aparece, e aparece aquí elevada a eso. Bueno, así. Aparece aquí elevado aquí, entonces lo voy a poner elevado a todo esto de aquí. O sea, sería e elevado a todo esto de aquí. E elevado a la menos 2r cuadrada sobre pi por u, diferencial de u. Entonces aquí sería diferencial de u. Y esta integral de aquí, aunque se vea bien fea, ya la podemos integrar haciendo un cambio de variable. Entonces vamos a hacer b igual a esto de aquí. Este va a ser nuestro cambio de variable. Vamos a hacer b igual a todo esto. Entonces a ver cómo nos quedaría la integral. Bajo este cambio de variable que estamos estableciendo, pues a ver, vamos a ver quién sería el diferencial de b. Entonces quiere decir que el diferencial de b sería igual a menos 2r cuadrada sobre pi por el diferencial de u. Quiere decir que entonces el diferencial de u
no es otra cosa más que menos pi sobre 2r al cuadrado diferencial de b. ¿Ok? Entonces me quedaría lo siguiente, fíjense. Cuando sustituya el diferencial de b, no sé si lo noten, pero me va a quedar... A ver, aquí sería... Ajá, fíjense. Voy a tener que multiplicar esto de aquí por r sobre 2, ¿no? Porque eso es cuando haga el cambio de variable. Entonces, cuando sustituya el diferencial, me va a quedar esto de aquí constante. Entonces lo voy a tener que multiplicar por r entre 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, me va a quedar pi. Bueno, me va a quedar menos. Este menos de aquí. Después me va a quedar pi. Y ahora fíjense, me va a quedar... me va a quedar este 2 por este 2, entonces me va a quedar 4. Y este r dividido entre este r cuadrada, pues me va a quedar nada más 4r. Entonces me va a quedar menos pi sobre 4r fuera de la integral. Esto de aquí me queda fuera de la integral. Y ahora sí, ¿qué me queda como integral? Pues me queda la integral. Como hicimos cambio de variable, vamos a ver dónde tenemos que evaluar. Entonces fíjense. Eso lo obtenemos con el cambio de variable. Cuando u vale 0, entonces b también vale 0. Entonces la integral va de 0. ¿A dónde? Cuando u vale pi medios, este pi con este pi se va a cancelar. Este 2 con este 2 se va a cancelar. Y entonces nada más me va a quedar menos r al cuadrado. Y me va a quedar e elevado a la b diferencial de b. Pero esta integral de aquí ya la sabemos calcular. Es una integral inmediata, ¿verdad? Eso de aquí es simplemente, pues nos quedaría así, nos quedaría pi sobre 4r. Y fíjense, este menos lo puedo utilizar para cambiar los límites de integración. Entonces, a ver, lo voy a poner en otra página. Entonces me quedaría lo siguiente, me quedaría pi entre 4r. Y ahora sí, con este menos puedo cambiar los límites de integración. Entonces iría desde menos r al cuadrado a 0. De e a la b diferencial de b. Y entonces ahora sí me queda lo que quería. Me queda pi entre 4r. E a la b evaluada de 0. Perdón, de menos r cuadrada a 0. Y entonces ahora sí, esto de aquí me quedaría lo siguiente, me quedaría pi multiplicada por e a la 0, que eso es 1, menos e a la menos r al cuadrado sobre 4r. ¿No? Y entonces ya llegamos a la cota que queríamos, es decir, ya establecimos esta cota de aquí. Ya establecimos esta cota de aquí. Y entonces, como establecimos esta cota de aquí, el argumento era el siguiente, les recuerdo. Bastaba tomar r cuando tienda a infinito para hacer tender esta cota a 0. Y entonces quiere decir que el módulo de la integral cuando r tiende a infinito es igual a 0 y por lo tanto la integral sobre la trayectoria gamma 2 de e a la i por z al cuadrado diferencial de z cuando r tiende a 0, a r tiende a infinito, es igual a 0. Y entonces como este límite de aquí tiende a 0, quiere decir que cuando tome el límite cuando r tiende a 0, a infinito, perdón, en esta integral de aquí, quiere decir que esto de aquí me va a dar 0 y ya nada más me queda el límite cuando r tiende a infinito de la integral a lo largo de gamma 3. Pero a lo largo de gamma 3 ya vimos que este límite converge a raíz de 2pi sobre 4 más i veces raíz de 2 sobre 4, que es lo que queríamos demostrar aquí. Y entonces con eso terminamos el ejercicio. Muy bien. Pues bien, espero que haya quedado claro. Estas son aplicaciones del teorema de Cauchy, ¿no? Desde luego esta fue una aplicación mucho más elaborada, pero espero que les haya quedado claro y hayan podido ver como la importancia del teorema de Cauchy. Desde luego todavía vamos a sacar muchas consecuencias, pero
Al menos con estos dos ejemplos se puede ver como la fuerza del teorema de Cauchy para sacar muchos resultados, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por ver esta clase y nos vemos en el siguiente video.